Rade, ¿cómo les va la vida? Hoy le voy a contar un poquito más de mi vida. Es una parte que la tengo ahí en el playlist de cómo fue mi vida. Hay varios videos, pero justo estaba charlando con una amiga y le contaba sobre la madre que me parió. Y como todos sabemos, ¿no? Todos fuimos hijos en algún momento, ¿no? Y también algunos somos padres. Y nos damos cuenta de que el efecto que se genera en un hijo con respecto a cómo actuamos es impactante. Pero muy pocas veces nos ponemos a analizar cómo es que nosotros fuimos impactados con las actitudes de nuestros padres. Bueno, en este caso yo me puse muy profundamente a analizar eso por mucho tiempo y he llegado a la conclusión de tantas cosas, tantas, no es que una conclusión, me fueron encajando tantas cosas en el proceso, sobre la marcha, pero como para ponerlos en la escena de la situación, les voy a contar cómo comencé a enterarme de algunas cosas sin siquiera mi madre contarme de ellas, ¿no? Estaba viviendo en Barcelona y obviamente que vivía solo y hacía mucho, ya había dado varias vueltas al mundo para esto, ¿no? Y me dedicaba a distribuir libros de la literatura Hare Krishna, de los Vedas, del idioma sánscrito, en las calles como lo hacían antiguamente los Hare Krishnas, ¿no? Y un amigo mío me comentó que tenía una paciente, él era masajista, él tenía una paciente que era terapeuta de constelaciones familiares y que vivía en Madrid. Y yo estaba en esa época empezando a interiorizarme en lo que es la constelación, ¿no? Y me interesaba mucho. Y en la época de Barcelona aprendí muchísimas terapias diferentes, ¿no? Y me fue muy interesante ver cómo muchas de ellas ya estaban ensambladas con los Vedas o salían de los Vedas, pero de la forma en que lo adoptaban los occidentales, ¿no? O que los creaban los occidentales. Más allá de todo eso, la chica esta, que era una terapeuta, quería hacer un intercambio con alguien que le indicara cómo era lo de la India. Y mi amigo le dijo, bueno, yo tenía la oportunidad de explicarle todo lo de la India y qué opinaba yo del respecto. Tenía que irme hasta Madrid, obviamente. Y yo le dije, qué interesante. Esta chica en ese momento era una de las mejores consteladoras que había en España. Estoy hablando de hace más de 18 años, ¿no? Y me cobraba como 500 euros la hora, una cosa así, una locura. Y yo le digo, te cambio unas sesiones de constelación por todos los consejos que necesitas para la India. Bueno, dale, me voy para Madrid. Primero se dedica a hacerme la constelación y después hacemos la otra parte donde les aconsejo, pero eso es irrelevante. Vamos al punto de la terapia. En la terapia, ella va haciendo todo el análisis de las circunstancias, lo hizo con muñequitos, ¿no? Y saca la información de que mi madre había perdido hijos o había tenido una mala concepción o había abortado, pero no conscientemente, sino que tuvo pérdida de bebés. Creo que eran 7 o 8 bebés antes de tenerme a mí. Tengamos en cuenta que ya tenía 40 y pico para cuando me tuvo, ¿no? Y eso fue muy impactante para mí porque de una manera u otra yo estoy muy consciente de que cuando una mujer aborta queda muy traumatizada en muchos aspectos, más allá de que finja la circunstancia de que le pasa. Está bien que no hay problema, pero búsquenlo ustedes, hay toneladas de páginas de las mujeres y lo que sienten después de haber abortado y cómo se sienten en muchos aspectos, porque los Vedas describen, ¿no?, que los maestros son los hijos para la madre, vienen a enseñarle temas que ella desconocía de sí mismo, ¿no? Más allá que para el padre también, pero la conexión con la madre es muy intensa, no nos olvidemos que estamos ahí conectados. Yo al haber sido padre me doy cuenta de cómo mis hijos hablaban desde el embarazo en adelante y demostraban sus deseos y sus actitudes y todo a través de mi esposa, y era alucinante verlo, y cómo cuando uno tiene la oportunidad de tener varios hijos ve a la esposa
con varias personalidades diferentes y después te das cuenta que eran los hijos en sí, ¿no? Entonces, cuando va pasando toda esta situación, me doy cuenta de que ella intensamente pasó por una limpieza profundísima, porque cuando te pasan las cosas malas en la vida, es que estás aprendiendo algo intenso y estás madurando en muchos aspectos de tu vida. Y un trabajo intenso viene de un dolor intenso, no necesariamente que tiene que suceder desde el dolor intenso, pero de un dolor intenso, si logramos tramitarlo, viene un trabajo, una recompensa en la madurez, en la comprensión, en el análisis de la existencia, ¿no? Y después me va y me tiene a mí. Y yo siempre para ella fui como si fuese la dicotomía, ¿no? El choque constante, porque yo siempre fui una persona extremadamente libre, pero extremadamente libre. No podía conmigo en relación a las limitaciones del sistema, las limitaciones de cualquier tipo de estructura. Siempre tenía que romperla, siempre fui así. Me metí en cada problema por ser así, desde chiquitito nomás, ¿no? La cuestión de que en ese momento me di cuenta justamente qué tipo de madre tenía yo, una guerrera, ¿no? Ella es Jokanovic Buratovic, es una montenegrina del norte de Yugoslavia, donde estaban los gitanos guerreros, ¿no? Más allá que vienen todos de la India, desde por ahí viene toda la Mesopotamia y llegan por ahí, todo eso pasan, pero cuando uno conoce a esa gente te das cuenta que son gente guerrera, ¿no? Y así era ella, y a la vez era una artista, pintora, escultora. Entonces había una metástasis de circunstancias dentro de su mente, y era una persona muy libre también, no le gustaba nada de lo que le imponía el sistema, pero se encontró con alguien que era igual o más libre que ella, con toda la energía de la juventud, ¿no? Y siempre chocábamos, constantemente chocábamos, porque yo no concebía la idea de su libertad, o sea, cómo ella concebía la libertad. Y ella no podía controlarme de ninguna manera, y a mí me fueron sucediendo todas las cosas que me sucedieron, me metí en todas las circunstancias habidas y por haber. Pero todo esto lo traigo porque mi amiga me había comentado no sé qué cosa y de una manera u otra salió cuando mi madre fue a India. Como para que se den una idea, ¿no? Que todo... quiero antes conectarlos con un punto, ¿no? Siempre fui muy filosófico a la hora de enfrentar la idea del concepto de los padres, ¿no? Entendiendo la situación del karma, de cómo millones de veces pasamos por padres, por madres, por hijos, siendo nosotros padres, madres, hijos, hermanos, de todos, hermanas, siendo nosotros hombres, mujeres, animales, de todo hemos pasado. Por ende, las momentáneas circunstancias del parentesco no son más que las ataduras que no nos llevan a la realidad de la conciencia. Es muy difícil tener padres que sean conscientes y que nos hablen del alma, haciéndonos entender que son momentáneamente nuestros padres y que tenemos que entender esa realidad, ¿no? Y eso obviamente no era mi caso, más allá que cuando yo estuve pasando por las situaciones de las drogas y de todo eso, estaba viviendo en Brasil y estaba con cosas intensas, ¿no? Y mi madre llegó un momento de renunciar y darse cuenta de que yo no podía, ya ella no podía tratar de ayudarme. Y en uno de los videos que habla de mi vida, hablo cómo mi padre abandona el cuerpo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Se los voy a pegar acá atrás al final de este video, ¿no? Y cómo ella lo recibe como un fantasma que daba vueltas alrededor de ella y le venía a decir cosas antes de irse. Le decía, la última vez le dice, yo vengo a avisarte que de tus 3 hijos, el más chico, que soy yo, es el único que te va a mostrar el verdadero camino a la vida espiritual, a Dios. Y claro, en ese momento yo estaba drogándome y haciendo un montón de estupideces que no dictaminaban que yo tuviese ese tipo de futuro, ¿no? Y ella no lo entendió. Pero después, cuando me dediqué a meterme a la vida de la conciencia de Krishna, todo lo que era el hinduismo, los Vedas y todo esto, ella alucinó, ¿no? Porque en realidad los otros 2 hijos, o sea, mis hermanos, siempre siguieron la estructura, siempre fueron gente que siguió la universidad, las escuelas, todo bien, todo bonito.
Pero al final de cuentas, llegando a la vejez, abandonaron muchos patrones y están en un nivel de frustración con un montón de cosas en la vida, ¿no? Lo que yo quiero observar en realidad es que para ella siempre fui un choque, ¿no? Un choque que le estaba brindando a ella la oportunidad de una transición intensa, y ella era adicta a las transiciones, le encantaba eso porque era una guerrera, ¿no? Y siempre lo observé desde el punto de cómo estaba constantemente preocupada por las circunstancias, más allá que lo hace una madre siempre por sus hijos, ¿no? Pero si yo me iba a un lugar, ella se iba a ese lugar a ver qué onda, cómo andaba, qué esto, qué el otro. Y estoy hablando de cruzar el mundo de aquí para allá y cosas por el estilo, cosa que nunca vi que hiciera por los otros hermanos. Pero es por eso, cuando nosotros tenemos ese tipo de circunstancias con personas que nos mueven el piso y verdaderamente nos sitúan en circunstancias intensas, nos damos cuenta que son relaciones muy especiales, relaciones kármicas, ¿no? Cuestión de que después de todo esto que les quería comentar, también me gustó mucho lo que era Jodorowsky, una persona que hablaba de la psicomagia y cómo aprender a sacarse los traumas que los padres nos ponen encima, ¿no? Como para darnos cuenta de que esta idea del apego que hay entre la madre y el hijo, la madre y la hija y esas cosas, no era algo muy fuerte en mí. Yo siempre lo vi como algo desapegado. A mí no me afectaba el concepto emocional de la misma manera que lo veía en mis hermanos y en otras personas que a menudo veo, ¿no? Cuestión de que la muchacha esta se va para India una vez que yo estaba en India. Yo estaba saliendo desde Nueva York, ella salió desde Argentina. Y de esto viene toda la historia que quería contarles, ¿no? Y en ese momento yo estaba participando del movimiento Hare Krishna, que tenía una estancia gigantesca en India con un templo obscenamente grande, que ahora ya han hecho otros, millones de veces más grande. Y en ese momento, estamos hablando de la primera vez que fui a India era, ¿no? Hace más de 25 años. Todavía se hace la circunambulación de Navadvip, que es un lugar donde hay muchos templos y pasaron muchas situaciones hace 500 años, cuando estuvo la última encarnación del Señor Krishna, que se llamaba Chaitanya Mahaprabhu. Vivía ahí y pasaron un montón de cosas. Entonces se hace un parikram, una circunambulación de una semana, con carpas y todo, y van como 2.000, 3.000 personas, y vos vas con tu carpita, tu saco de dormir, tu mosquitero, y se hacen campamentos por países, más de 30, 40 países. Es fantástico, la verdad a mí me encantó siempre. Y se va cantando y bailando y cantando mantras y todo, de un día al siguiente a otro lugar y otro lugar y otro lugar. Y en ese momento yo era muy fanático con el tema de las reglas y que esto que el otro. Entonces ella había venido con zapatos que tenían cuero de vaca, obviamente, ¿no? Y yo le dije que no, que eso era malo, que era ofensivo al lugar sagrado, que era vaca y que esto que el otro, ¿no? Bueno, no me quiso ofender y desapareció, literalmente desapareció. Era el segundo, el tercer día, ¿no? Y nunca más en ese momento supo nada, nadie de ella, nada, desapareció la tipa. Y claro, los Hare Krishna los tops de los Hare Krishna tienen mucha facilidad para conectar por toda India, con gente aquí, allá. Montamos un movimiento de rescate por todos lados. Estamos hablando de una persona de más de 60, 70 años, casi por ahí, 65, no me acuerdo. La cuestión de que no hablaba yes, not, era todo lo que hablaba de inglés, más allá de que ella decía que hablaba inglés, era todo lo que hablaba, era eso, no entendía nada. Fue muy divertido, la verdad, ¿no? Y desapareció. En esa época habían empezado como un grupo especial a hacer después de ese festival, un tipo de, ¿cómo se diría? Safari le pusimos nosotros, pero era en realidad viajes en cualquier dirección, pero en la misma dirección en India, norte, sur, este, oeste, y nos íbamos para todos los templos que iba, pero por un mes. En este eran
como 200, 250 personas, a veces 150, dependiendo. Y también lo mismo, como 20, 30 nacionalidades. Así que era bien popurrí el tema. La cuestión de que esta vez el viaje era por el Ganges. Habían alquilado 3 barcos bastante grandes a donde íbamos durmiendo en los barcos. Creo que eran 4. Y en el en el día que estábamos por partir de Calcuta, porque no se olviden que eran en el Ganges, así que teníamos que estar empezando por donde estaba cerca el Ganges, los barcos parqueados y vamos para adelante. Aparece de la nada mi madre en el templo de Calcuta, el día anterior, que nosotros estábamos todos preparándonos ahí. Y le digo, ¿qué haces acá? Te estuve buscando por todos lados. No tenemos ni idea, sin nada, no nos dijiste nada. Me dijo, no, está todo bien. Me fui al sur de India y visité un montón de templos, que esto, que el otro. Como 10, 15 días estuvo visitando por todos lados. Fue impresionante, todo el mundo no lo podía creer. La tipa se había ido sola, sin ninguna preocupación, sin hablar ningún tipo de idioma, nada, feliz de la vida. Y me venía a decir, no, me estoy yendo a Europa, me voy a ver el Louvre, me voy a ver los museos de España, porque claro, era artista, pintora, escultora, y le encantaba todo eso. Y yo le digo, no, ahora no te vas a ningún lado, le digo, te venís conmigo por un mes al Ganges, ¿no? Y listo, vamos. La tipa alucinó en colores. ¿Por qué? Porque ella tenía una conexión muy grande con la gente de habla rusa, habla yugoslavo, ¿no? Y por primera vez en su vida estuvo rodeado de gente de Yugoslavia, de Rusia, ¿no? Y se sentía tan como un niño, así, como un niño. Era impresionante la felicidad que emanaba. Nunca la había visto tan feliz porque no tenía ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de nada que hacer. Y lo único que podía hacer era estar tranquila, cantar, bailar, viajar, ir en barcos. Se la pasaba feliz de la vida, cantando mantras. Charlaba con otra gente, muy, muy feliz por un mes entero, ¿no? Y para mí fue muy didáctico, porque la verdad que me enseñó de que para ella yo venía a ser aquel maestro que le estaba haciendo entender que hay cosas muy superiores a lo que ella concebía, y a la vez ella entendía que lo que su alma le dictaminaba sobre la vivencia espiritual estaba completamente correcto, ¿no? Porque encajaba perfectamente. El único problema que tenía era que como madre le costaba mucho reconocerlo ante mí. Teníamos intensas discusiones porque quería argumentar, quería imponer el concepto del control, ¿no? Por ser madre, pero no le salía. Entonces tenía que aceptarlo de otras formas, pero siempre fue un personaje muy carismático, una personalidad muy intensa, ¿no? Y la verdad que es muy, muy, muy interesante entender, que nosotros entendamos que nuestros padres tienen un camino que tienen que haber recorrido y que ese camino fue exactamente el que necesitaban recorrer para prepararse para tenernos a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que tratar de enfocar ese entendimiento sobre nuestros padres y darnos cuenta que de una u otra manera es exactamente lo que necesitábamos. Y nadie viene con el manual de padre o de madre, nadie tiene ni idea de lo que significa. Podemos observar, analizar, leer, estudiar, pero cuando una cosita así chiquitita empieza a cagarse encima y tenés que cambiar tu primer pañal o cosas por el estilo, no tenés ni idea de cómo se hace y empieza a suceder la magia de la comunicación entre vos y esa persona y vos. Y ahí uno se va haciendo sobre la marcha, como se dice, ¿no? Entonces yo creo que es muy práctico que tengamos conciencia que tanto los padres como las madres como los hijos somos todos personas. Y dejemos los títulos de lado y tratemos de entendernos como seres vivos que momentáneamente estamos viviendo un rol, un papel, una dramatización que a menudo tiene el título de ser padre, tío, abuelo, novio, novia. ¿Qué más da? No son más que circunstancias momentáneas de nuestro karma y que mayoritariamente nos generan traumas porque ninguno de los que estamos bailando este baile somos conscientes de nuestra realidad como almas que momentáneamente está teniendo un karma.
Entonces es importantísimo que tomemos conciencia de la realidad del alma, lo que verdaderamente somos, y desde esa plataforma intentar ser padres, madres, hijos, incluso aprender a pedir disculpas, aprender a ser humildes, aprender a tener un diálogo amoroso, porque hoy en día no nos estamos dando cuenta, pero los diálogos amorosos son los que más nosotros necesitamos en todos los aspectos de la vida. ¿O acaso ustedes no han pasado por situaciones donde las personas simplemente dejaron de hablarse por años, siendo hermanos, padres, hijos? ¿Por qué? Porque en algún momento el ego falso, no aceptó algún tipo de punto de vista y de ahí en adelante simplemente decidieron distanciarse. ¿Por qué? Por cobardía, por miedo, por insuficiencia en su comprensión de la otra persona, carencias de empatía, de ambos lados. Pero es importantísimo que tratemos de trabajar nuestra inteligencia para mejorar nuestras relaciones, ya sea con la madre, el padre, el Espíritu Santo, el que quieran llamarlo. Pero tratemos de estar en esa sintonía de alma a alma, sin el título momentáneo, ¿no?, que a veces este mundo nos pone. Y ser nosotros mismos va a ser lo mejor que podamos hacer, pero desde la plataforma del alma. Espero les haya gustado, espero les interese todo lo que es mi experiencia en la vida. Y suscríbanse, déjenle un me gusta y dejen algún comentario a ver qué opinan de todo esto. Vamos a ver qué me va dando la mente de la memoria en el transcurso de mi vida, de los videos que hago, para ver qué me acuerdo de las cosas que me han pasado. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos pronto. Radhe, radhe.